Y hoy en Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es un día especial porque, como dice mi amigo Jordi, tengo que ser mucho más contundente a la hora de presentar el podcast. Y lo voy a hacer. Este es el segundo podcast y hoy vamos a hablar de las emociones. Un tema súper interesante y, como no, estoy muy emocionado. Así que vamos a presentar a la persona que ha venido a hablarnos de ellos y va a ser un podcast súper, súper interesante. Bienvenida, Laia. Hemos hecho la faena, hemos traído tu libro, lo hemos estado indagando, hemos leído y nada, vamos a hablar de el libro en parte, pero luego todo este componente emocional. Y bien, te damos la bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, el porqué de este libro tiene que ver con el propósito que entendemos algunas personas que también debe formar parte de la educación, que es el desarrollo emocional de la comunidad educativa entera. Entonces, yo soy especialista en educación emocional. Todas mis mañanas están en las aulas trabajando las competencias emocionales del alumnado y compagino esta parte, que para mí es la esencial, con imparto formación a docentes, también a familias, y también doy clases en algunos másters y posgrados relacionados con el desarrollo emocional. Muy bien. Debo decir que me lo he leído, me ha gustado mucho, la verdad. Hay cosas muy interesantes y voy a lanzar la primera preguntita. Adelante. ¿Vale? En el libro hablas que hay evidencias empíricas que demuestran que el desarrollo emocional es igual al desarrollo humano, ¿verdad? Y entonces me surge una pregunta. ¿Por qué son tan importantes las emociones? A ver, hoy en día tenemos numerosas evidencias del impacto que tienen las emociones en nuestra manera de pensar, de comportarnos, de relacionarnos y de tomar decisiones. O sea que es interesante entender que el debate ya no está aquí. De una forma u otra, debemos entender que todo lo que sentimos en un momento dado tiene un papel preponderante en nuestra manera de estar en el mundo. Es decir, nuestro cerebro transduce constantemente todos los estímulos percibidos en formato emocional. Y las emociones que nos acompañan constantemente tienen un papel preponderante en casi todas las funciones ejecutivas del cerebro. O dicho de otra forma, cada estímulo percibido es igual a una emoción que determinará en gran medida en cómo pienso, cómo me comporto, cómo me relaciono, las decisiones que tomo, es decir, en cómo estoy en el mundo. Teniendo esto en cuenta, parece más que evidente la necesidad y idoneidad de dedicar tiempo y recursos al desarrollo de las competencias que nos ayudan a orientar bien esta opción de información. Y esto no lo saben solo los neurocientíficos, lo sabe todo el mundo. Si te fijas en un anuncio de coches de hace 30 o 40 años, te hablaban del coche. Potencia, velocidad y espacio. Ahora, un anuncio no te da ninguna información del coche. Intenta que imagines o que te sumerjas en una experiencia emocional donde vas a sentirte más libre, vas a ser más glamuroso, vas a ser más admirado y te vas a sentir más exclusivo. ¿Por qué? Porque a través de esta experiencia emocional yo voy a decidir si me interesa el coche o no. Así que, teniendo en cuenta que vivimos en el momento de nuestra historia como humanidad, que percibimos más estímulos y cada estímulo conlleva un proceso emocional que determina cosas tan importantes como las que hemos comentado, es de hecho casi imposible tener una vida fiel a los objetivos, cuales sean, si no tienes las competencias necesarias para gestionar bien estas emociones que sabemos a ciencia cierta que tienen un papel tan importante en nuestro día a día. Porque en el libro mencionas, ¿no?, estas escuelas emocionalmente competentes. Entonces,
nosotros, ¿no?, que hemos analizado un poquito, hablas de 3 elementos, ¿no? Serían las familias, los docentes y los estudiantes, ¿no? Y toda esta parte contextual que luego influye también en ellos propios, en el propio individuo, pero cómo deberían trabajar o percibir, experimentar esas emociones, tanto las familias, incluso los docentes, para que tengan un buen impacto en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos, hijas o de sus alumnos o estudiantes. Vale. A ver, lo primero que... O sea, cuando pensamos en vamos a convertirnos en una escuela emocionalmente competente, lo que queremos decir es que nos vamos a centrar en trabajar o en ayudar al alumnado a construir relaciones positivas y de crecimiento con lo que es esencial, con sus procesos emocionales, consigo mismo, con los otros y con sus vidas. Entonces, si queremos alumnado con un buen autogobierno emocional, capaces de crecer a través de las adversidades y de expresar sus fortalezas, capaces de relacionarse de manera profunda y genuina y de tejer una red social de apoyo física potente y real, y de dar respuestas más justas, más éticas y más bondadosas ante la vida, tienes que educar. Si no lo educas, no lo tendrás. Este es el papel de la educación emocional dentro de los centros educativos. Llegados a este punto, para conseguirlo realmente, tenemos que tener presente que el primer entorno de influencia no es la escuela, es la familia. Aunque hay familias que lo olvidan, lo más importante es lo que pasa en casa. Por lo tanto, las familias deben estar presentes. ¿Qué más debe estar presente? El profesorado. ¿Por qué? Porque el profesorado es la herramienta más significativa del desarrollo emocional del alumnado. Por lo tanto, es el pilar básico de que en una escuela el desarrollo emocional del alumnado sea real. Y finalmente, ¿qué tienes? Un alumnado que para mejorar sus competencias emocionales deben dedicar un tiempo concreto a trabajarlas. O sea que aquello ideal es trabajar con toda la comunidad educativa, formando a los docentes y dándoles herramientas para su propio desarrollo emocional y para que puedan implementar este trabajo en el alumnado, trabajar con las familias, sensibilizarlas, formarlas y sumarlas al propósito, y después trabajar directamente con el alumnado el desarrollo de sus competencias emocionales. Me parece muy interesante. Mencionas que el primer paso para el desarrollo emocional es la conciencia emocional, ¿verdad? Tanto la nuestra como la conciencia de los demás, ¿verdad? Si yo no escojo mis emociones, ¿por qué me tengo que responsabilizar de ellas? Esto es muy importante. A ver, ¿por qué la conciencia emocional es el primer paso? Porque nadie puede gestionar aquello que no ha traspasado el umbral de la conciencia. Si yo no sé cómo me siento, no podré gestionarlo. A partir de aquí, en el proceso de la conciencia emocional, ¿qué es lo que estamos construyendo? Una conciencia testimonial de cómo me siento yo para poder contestar bien la pregunta ¿cómo me siento? ¿Qué nombre tiene mi estado emocional? ¿Por qué me siento así? Y valorar la idoneidad de quedarme o no en un estado emocional y pensar si debo hacer alguna cosa para regularlo. Esto, al final del proceso, nos lleva a una idea que es muy importante, que es la siguiente. Aunque yo experimento emociones, yo no soy lo que siento. Es decir, que debemos coger todas las tazas del Mr. Wonderful que dicen eres lo que sientes y tirarlas a la basura. Porque es una gran mentira. Porque detrás de esta frase es como reducir la experiencia humana solo a las emociones. ¿Dónde está la clave aquí? Entender que Laia siente ira, pero Laia no es su ira. Es la persona que se observa enfadada. Aquí hay autogobierno emocional. No solamente soy la persona que me observo enfadada, sino que soy la persona que puedo dialogar con mi proceso emocional, ponerle nombre, entender el porqué, mirar si mantenerme en él me ayuda o me perjudica y valorar si debo regularlo o no. Así que si bien
experimentar una emoción es un proceso muy agudo, automático y no escogido, que nos puede llevar a pensar, yo no soy responsable de lo que siento, no he escogido sentirme de esta manera. El proceso emocional no es solo la emoción, sino que es la construcción de la experiencia subjetiva de la emoción, que es el sentimiento, que necesita la participación del córtex prefrontal y que, de una forma u otra, te hace responsable de ello. La emoción siempre es legítima y es legítimo sentir lo que sientes en todo momento, pero hacerte consciente de ello y, por lo tanto, poder gestionarlo es tu responsabilidad. Siempre es la responsabilidad de cada persona el proceso a partir del cual tú decides qué haces con tu emoción. Siempre somos responsables de lo que sentimos, aunque a veces nos parezca que es que no he podido evitar sentir esto, claro, y me parece muy legítimo que lo hayas sentido, pero ponle conciencia, elabora un buen relato al respecto y implícate en gestionarlo, porque es tu responsabilidad. Porque Laia, ahora que mencionas todo esto, ¿qué tipo de pautas o actividades o estrategias podemos aplicarnos, sobre todo pensando en el docente y familiar, ¿no? Como educadores de ese estudiante? Porque al menos yo, desde mi punto de vista, ¿no? Si yo no estoy en un proceso de calma, a veces es difícil, ¿no? Entender cómo está reaccionando esta persona sin juzgarlo. ¿Qué tipo de diálogo incluso me tendría que dar a mí mismo para poder entender en qué punto estoy o qué tipo de estrategias? O no sé si hay muchas formas, ¿no? de hablar de emociones. Seguramente hay muchas formas de hablar de emociones, pero hay dos cosas claves que debes hacer si quieres tener una buena conciencia emocional. La primera es tener un buen vocabulario emocional, porque el vocabulario determina nuestra experiencia. Si yo tengo un vocabulario emocional rico y amplio, mi experiencia emocional es más profunda, más matizada, me lo puedo explicar mejor a mí y lo puedo explicar mejor al resto. Por lo tanto, coger vocabulario emocional es empaparse a través de las distintas propuestas que existen para todas las edades a nivel de diccionarios emocionales y de todo lo que me ayuda a tener cada vez un vocabulario más rico y una cultura emocional más amplia. Y a partir de aquí se tiene que entrenar y practicar la conciencia emocional a través de medidores de estado de ánimo, calendarios emocionales, diarios emocionales, etcétera, etcétera. Con solo una vez al día en la que pares y te pases el mantra de la conciencia emocional, cómo me siento, cómo se llama lo que siento, por qué me siento así, quedarme en esta emoción me ayuda o me perjudica, debo hacer algo para regular, en pocas semanas vas construyendo esta conciencia testimonial, amplías el vocabulario emocional y vas trabajando para empezar este proceso tan imprescindible que es el autogobierno emocional. Por lo tanto, tanto en casa como en las escuelas, ganar vocabulario emocional y utilizar medidores de estado de ánimo o calendarios emocionales o diarios emocionales que básicamente te invitan a pasar por este momento de tomar conciencia de cómo te sientes, ponerle nombre y construir un relato coherente con la experiencia que me ayude a mí a entenderlo y también a explicarlo. Perdón, no, es para tú. Perdón. Hablas de ponerle palabras al sentimiento que uno siente, ¿verdad?, ante la emoción. Cuando estás hablando del proceso de la emoción y la regulación de las emociones y cómo podemos trabajarlas, entiendo que desde cuando somos pequeños hay una parte de nosotros que es el corte prefrontal, que tiene una importancia vital, ¿verdad? ¿Eso se puede trabajar desde...? En el ser humano todo se puede trabajar. Y si dedicas tiempo y recursos, siempre mejoras. Desde que naces hasta que mueres. Las competencias emocionales no son una excepción en este caso. Hablas del córtex prefrontal, que es una estructura trascendente en el ser humano porque se encarga de todas las funciones ejecutivas del cerebro, de planificar y organizar la conducta, de
los procesos de atención y concentración, de albirar las consecuencias de nuestros actos, de gestionar las emociones y de poner en marcha la respuesta de pausa y reflexión. Y del diálogo interno, o sea, es absolutamente trascendente. Y sí tiene un papel muy importante en la regulación emocional, ya que la regulación emocional depende en gran medida del córtex prefrontal. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Que es la estructura del cerebro que madura más tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las estructuras del cerebro tienen un inicio de maduración y un final de maduración, después del cual esta estructura ya está perfecta para desplegar sus funciones de manera óptima, ¿vale? Pues bien, este proceso de maduración en el córtex prefrontal es la estructura en la que llega más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos a niños y adolescentes con unas estructuras límbicas generando emociones ya maduras y perfectamente, y el córtex prefrontal, que es la estructura que debe regular estos procesos emocionales, en gran medida poco madura. Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer ante esto? Pues, ¿cómo ayudamos el córtex prefrontal a madurar y, por lo tanto, a expresar sus funciones de la mejor de las maneras, entre las cuales hay la regulación emocional? El córtex prefrontal madura si se usa, como todo en el cerebro. Tú quieres un cerebro maduro, úsalo. Una vez maduro, lo quieres perfecto, úsalo más. Entonces, hay maneras fantásticas de ayudar al córtex prefrontal a madurar y, cuando ya está maduro, a tenerlo habilitado. La primera, según las neurociencias, crecer en un entorno no sobreprotegido, con normas y con límites. Es decir, que lo estamos viendo a nivel familiar. Ya sabemos que hay algunos estilos de crianza. Quitar el caucho de los parques. Modernos, que son muy perjudiciales. Y lo curioso es que en muchos de estos estilos de crianza, su justificación estrella es: estoy respetando la libertad del niño. Si tú quieres un niño libre, hazlo autónomo. Ayúdale a madurar cuando antes el córtex prefrontal. Esto es libertad de verdad. No el hecho de que pueda escoger si hace A o B, o todas las cosas que estamos viendo y que perjudican muchísimo. O sea, que la principal causa de maduración lenta del córtex prefrontal no es un tema educativo, es un tema social, y tiene que ver con los estilos de crianza que sobreprotegen y en los que los niños y niñas crecen sin normas y sin límites. ¿Por qué? Porque con una vida normal y con un entorno, con una estructura de normas y límites obviamente respetuosos, se usa el córtex prefrontal. ¿Qué más ayuda, probado empíricamente, a madurar y habilitar el córtex prefrontal? La actividad física. Es decir, niños y adolescentes, también adultos, deberían moverse mucho todos los días de su vida. ¿Qué más ayuda? Las contemplativas. Todas las estrategias de aquietamiento y calma, y además con muy poco tiempo, ayudan a madurar y habilitar el córtex prefrontal. Y ya que estamos, el trabajo de las competencias emocionales ayuda en la maduración y la habilitación del córtex prefrontal. Por lo tanto, en el autogobierno emocional, donde están la conciencia y la regulación emocional, haciendo algunas cosas muy bien hechas y muy simples, tenemos a niños y niñas capacitados para desarrollar un buen autogobierno emocional. Y no hacerlo, tenemos niños y niñas con una dificultad enorme para regular sus procesos emocionales. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, lo que mencionabas de esta sobreprotección. Y claro, reflexiono en el papel del adulto, ¿no? Dices, ostras, estoy sobreprotegiendo a mi hijo o hija, a lo mejor no soy consciente de ello, y de ahí te lanzo la pregunta. Al entender así el patrón de crianza, quiere decir que a lo mejor no estoy haciendo yo una buena gestión de mis emociones porque tengo miedo a que pueda pasarle algo que me ha pasado a mí en mi infancia, en mi adolescencia, y por eso quiero evitarle esos problemas.
Normalmente siempre hay procesos personales que están determinando cómo nosotros después desplegamos, en este caso, pues el rol de padres o madres. Y es así, de todas formas, es muy importante entender que lo plantearé de forma muy práctica. Un niño o una niña aprenden a mantener a raya la necesidad de inmediatez cuando esperan. ¿Cómo aprende a esperar un niño? Esperando. ¿Cómo aprende a tolerar la frustración un niño? Cuando se frustra. ¿Cómo aprende un niño o una niña a crecer a través de las adversidades, viviendo adversidades? ¿Cómo aprende a decir bien cuando alguien decide bien copiando la toma de decisiones de los adultos que los acompañan? Y así podríamos nombrar, te lo pongo más fácil, ¿cómo aprenden a tolerar bien la frustración cuando no pasa siempre lo que quieren, como quieren y cuando quieren? O sea que en el fondo... Le ponen límites. Claro. Y una vida normal, cuando nadie les ahorra la vivencia de emociones desagradables, aprenden a gestionar la vivencia de emociones agradables. Y así podríamos hablar de todas las cosas que tienen que ver con evitar que un niño o una niña viva una vida normal, con errores, con adversidades, con cosas que salen bien, con cosas que salen mal, con sus emociones desagradables, sin ahorrarles nada y siempre teniendo en cuenta que lo importante es que lo vivan acompañados de un adulto de referencia. O sea, no debemos ahorrarles las adversidades, debemos acompañarles a crecer a través de ellas. Y esta es la idea. Mientras tengan un adulto de referencia a su lado, lo mejor es que vivan una vida normal. Discúlpame, me desvío un poquito del Desvíate. tema. Ahora hemos hablado mucho, Sí. ¿no? Centrándonos en núcleo familiar, que la pregunta que voy a hacer va relacionada hacia ello también, pero más en el ámbito educativo, educación formal, ¿no? Incluyendo el papel del docente. Pero la pregunta que te quiero lanzar, ¿no? Hablabas de tener un adulto que sea capaz de, o incluso aprovechando, te copio la palabra que tú antes has mencionado, ¿no? Autogobierno, que sea capaz de autogobernarse emocionalmente. Entonces, me lo llevo a la parte de relación de pareja, ¿no? Donde a veces es difícil, ¿no? Llegar a un acuerdo, la convivencia, tal, y cómo ese, a lo mejor, mal rollo termina impactando en el niño o niña, ¿no? Creo que hay una de las emociones o capacidades que tenemos, que es la empatía, que es, bueno, es básica, creo, para que todo vaya sobre ruedas, ¿no? No sé si hoy en día se está perdiendo esa empatía, tiramos más hacia el ego. ¿Qué papel juegan estas dos en la nivel de autorregulación emocional, ¿no? A ver, la capacidad del ser humano para resonar con la vivencia emocional de otra persona e implicarse con ella en el caso de que esta vivencia sea desagradable es innato, es capital humano esto. Nacemos con esta capacidad. A partir de que nacemos con esta capacidad, nuestro entorno familiar, cómo se nos educa y las experiencias que vivimos determinarán si expresamos conductas empáticas con mayor o menor medida dentro de nuestro día a día. Lo que pasa en la relación de pareja es que es donde todo es más personal y es donde todo cuesta más. Aún así, si los miembros de la pareja tienen una buena conciencia emocional y cuando algo no les... cuando hay alguna cosa, algún conflicto que los moviliza emocionalmente, se dan cuenta, le pueden poner nombre y pueden hablarlo en aquel momento, no son procesos que se quedan ahí enquistados y que salen después con otras cosas en forma de reproche infinito y que realmente pueden acabar dañando mucho una relación. También la capacidad de entender que la otra persona es distinta a ti y que su manera de darte respuesta a veces no es la que tú esperas, valorarlo y hacer pedagogía para explicarle qué es lo que tú necesitas,
tiene que ver mucho en cómo se va a solucionar el conflicto en sí. Pero de todas formas, de la pregunta que me haces, hay algo que subyace ahí, que es muy importante, que es real. Queremos a hijos y hijas emocionalmente competentes. Pues preocúpate de ser tú un padre y una madre emocionalmente competentes, y los tendrás aunque esta no sea tu intención. Y esto también pasa en la relación de pareja y en cualquier relación humana. La manera más eficiente y natural de aprender es la imitación. Y ocuparnos de nuestro desarrollo emocional es el mayor regalo que podemos hacer para educar a tanto alumnado como hijos e hijas, y para construir una relación sana y comprometida con la pareja. O yo diría esto. Qué bueno. Entonces entiendo que hay que trabajar mucho la autoestima, ¿cierto? Hay que trabajar mucho la resiliencia también. Y sobre todo la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es una parte que no se trabaja mucho. Me da esa sensación, no sé. Incluso en el trabajo, veo gente, veo personas que no tienen ese sentido de la responsabilidad. No sé, porque cada vez lo veo como más... más frecuente. Y no sé, tiene que ver mucho eso, ¿no? Con el autogobierno, esto que tú mencionas, las emociones. Es decir, o sea, el autogobierno emocional tiene un poco que ver con todo. Si nos planteamos lo que es la educación emocional y hablamos de autoestima, de resiliencia o responsabilidad, estaríamos entrando ya no tanto en cómo me relacione con mis emociones, sino en cómo me relaciono conmigo misma, ¿sí? Entonces, aquí hay realmente estas cosas importantes que has hablado, una construcción de la autoestima que es vital, ya que es en base a este conjunto de creencias que abordamos los retos y que construimos un nivel de estima y confianza base potente que nos ayuda en el desempeño, en el logro y en cuánto perseveramos en nuestras tareas y en si toleramos o no la frustración cuando no nos salen bien. Después podemos hablar de la resiliencia, que necesita de mucha regulación emocional y de otras cosas, y que tiene que ver con la capacidad de recuperarnos rápido o lentos de cualquier adversidad, sea pequeña o sea grande. Esto también nos hace personas más o menos autónomas. Y tú hablas de responsabilidad, y es verdad que hay muchos factores que de una forma u otra están interfiriendo a que al final las personas nos reconozcamos como responsables de nuestra existencia y de todo lo que hay en nuestra existencia. Yo creo que este es un proceso exigente en el que yo estoy dispuesta a reconocer cada error que cometo y a implicarme de forma comprometida en todo lo que hago, que cuando lo haces el impacto a nivel personal, ya además del impacto que tiene en otros ámbitos, es enorme, porque generas satisfacción hacia ti mismo y te ves como persona realmente partícipe de tu vida, pero que requiere un esfuerzo, que requiere honestidad y que requiere compromiso. Y esto quiere decir que es un proceso que no es fácil ni cómodo. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde hemos pensado que lo fácil y cómodo es igual a bueno. Y no siempre es así. Entonces, la conquista de la responsabilidad requiere mucho. Y a veces tienes que sacrificar cosas, anteponer algunos procesos a tu comodidad y a la manera fácil de hacer las cosas. Y no estamos muy dispuestos hoy en día a entrar en procesos reales de transformación y de conquista de las cosas importantes del ser humano. Estamos más bien para distraernos. Y hoy estoy cogiendo el rol un poco de romper temas, pero... Eres bienvenido. Gracias. Entonces, aprovecho lo que comentabas, ¿no? De hacia dónde está yendo la sociedad. Una de nuestras preocupaciones, el principal motor por el cual hemos iniciado esto, es la gestión que estamos haciendo como individuos de los dispositivos digitales. Entonces,
Tú mencionabas tratar de ser reflexivos, tratar de ser honestos con nosotros, tratar de ser responsables. ¿Crees que esto está siendo posible cuando la mayor parte del tiempo estamos enchufados en unos cacharritos que nos estimulan a dopamina a 24 horas al día, ¿no? Y que encima nos llaman cuando no estamos con ellos? Entonces, me preocupa, sobre todo porque dices, wow, tengo muchísimas emociones, tengo que experimentarlas todas, ¿no? En mayor o menor grado, pero luego tengo que ser capaz de autogobernarme o autogobernarlas. Entonces, ¿qué espacio queda para la gestión emocional cuando la mayor parte del tiempo estamos ahí? Pues lo has explicado muy bien. Nunca habíamos gestionado tantos estímulos porque la mayoría de ellos son estímulos tecnológicos, ¿sí? Digitales, estímulos digitales. Entonces, cada estímulo digital nos genera un proceso emocional. Y este proceso emocional, como hemos explicado, impacta directamente en nuestra manera de pensar, comportarnos, relacionarnos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una arma de distracción masiva y de una problemática, a mi entender, devastadora. Entonces, el mal uso de las pantallas tiene un efecto perjudicial en todo lo que es el ser humano. Y aquí viene la frase que a lo mejor es impactante, porque sabemos a ciencia cierta hoy que el mal uso de las pantallas perjudica en todo lo que somos. Pero cuidado, nadie puede hacer un buen uso. Este es el problema. Son dispositivos pensados para interpelar emocionalmente, para activar constantemente el circuito de las recompensas, hablado de la dopamina, y para generar procesos de adicción con unos algoritmos pensados para ello. Nadie puede hacer un buen uso de unos mecanismos que están pensados para generar adicción. Y quien diga lo contrario está de espaldas a las evidencias empíricas, a montones ya actualmente, que nos constatan esto. Por lo tanto, tenemos un problemón, porque hasta ahora hemos hablado de, bueno, lo importante es el uso. Los niños y los jóvenes no pueden hacer un buen uso. No lo pueden hacer, aunque quieran. Y pongo en duda que los adultos también. O sea que, ¿qué consecuencias tenemos? Enormes, en una dificultad enorme para gestionar las emociones, en todo lo que dejamos de hacer. Ya no es tanto lo que haces con la pantalla, sino lo que dejas de hacer. En todos los procesos de atención y concentración, en las dificultades de aprendizaje, en la fatiga del sistema nervioso central, en cantidad de cosas que nos dicen lo estamos manejando muy mal. No sé por qué me río para no llorar. Por no llorar. Sí, es así. Es así. Y esto no es un problema educativo, es un problema social. Porque ahora parece ser que es la primera vez, ¿no? O sea, vivimos en dos mundos, ¿no? O sea, el mundo que vemos en las redes, el mundo en el que estamos casi todos, o el 99% de la población, y el mundo real, ¿no? Y entre estos dos mundos percibimos las soluciones de distintas formas, ¿verdad? Pero hay algún momento que pueden confluir o pueden incluso chocar. Eso puede... ¿Qué genera eso en el individuo? A ver, si tú tienes un uso responsable de las pantallas e interactúas con entornos digitales únicamente, no para distraerte, sino para el uso que tienen, tú mantienes muy clara, tú estás siempre dentro de la realidad, porque eres tú presente en el uso de las pantallas. Aquí no hay nunca un problema. Eres consciente de ti y de tu experiencia usando este tipo de tecnologías para el uso que tienen. ¿Qué pasa? Que cuando
tú utilizas, como nuestros adolescentes, de media 5, 9 horas al día de pantallas, llega un momento en el que dejas de relacionarte con tu vida real. Y esto conlleva unas consecuencias muy negativas a nivel físico, a nivel mental, a nivel de salud mental, a nivel de tu capacidad de relacionarte con otros seres vivos, etcétera, etcétera. O sea que en el fondo, si usáramos solo la tecnología para el uso real que tiene y no para distraernos, sería muy distinta nuestra realidad. El problema es que al estar, y esto ligado a lo que has comentado, si no tengo ni un momento de mi vida para estar conmigo, para reflexionar sobre quién soy, sobre cómo me va la vida, sobre cómo hago las cosas, sobre mis propósitos, sobre cómo va el mundo, para desplegar lo que se llama el pensamiento contemplativo, porque cada minuto que tengo estoy con una pantalla en la mano, es que ya no es que deje de estar en contacto con la realidad, es que dejo de estar en contacto conmigo misma. ¿Y por qué huimos de eso? Me da la sensación que huimos un poco de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que te he contado antes. No hay nada más satisfactorio en la vida de un ser humano que entrar en contacto con tu identidad más radical, con lo que eres, ver lo que eres e intentar poco a poco ir mejorando, ir mostrando cada vez una versión más humana de lo que eres y que contribuya más no solo a ti, sino al resto. Pero ¿esto qué requiere? Requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere a veces ver cosas de ti que a lo mejor preferías que no fueran así. Y esto requiere tiempo a solas. Y esto es un proceso que, aunque es, yo creo, lo que dota de sentido la vida, bueno, requiere todo lo que ahora representa que no tenemos, que es tiempo, que es calma, que es coraje y valentía para hacer estos procesos y que de una forma u otra te hacen una persona más consciente, más útil y más luminosa. En lugar de esto, nos distraemos constantemente en un sinfín de propuestas de calidad bajísima que no te transforman a ti ni transforman el mundo. Y muchas veces, no sé si estás de acuerdo, no, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Soy así. Claro, esta frase tiene una parte de verdad. Eres así y conócete y quiérete tal y como eres. Y a la vez entiende que soy así implica que tienes un cerebro plástico y que puedes cambiar y transformarte a bien siempre. Por lo tanto, si dices que soy así, despliega lo que eres y espabilate para intentar que tu manera de estar en el mundo sea útil y sea luminosa y no te valga solo a ti y valga también a tu comunidad, al sitio donde estás, a las personas que te acompañan y a las que acompañan. Soy así, pues me alegro mucho, pero si ser así te perjudica a ti o a los otros, espabila. Y si tú no te atrapas solo, busca ayuda. Pero me refiero en ese proceso cuando una persona a lo mejor tiene una actitud que no es coherente o que a la persona que tienes enfrente no le gusta, pero en vez de tener ese momento, ese pensamiento contemplativo, reflexionar, lo fácil es decir, no, es que soy así. Claro. Soy así. Y esto es carente de responsabilidad. Exacto. De lo que eres y de lo que generas en tu entorno. Y todo el mundo, o sea, hay cosas que nos cuestan un montón. Yo soy desordenada y a mí me apetece un montón decir yo soy así, porque me cuesta mucho ordenar. Pero si vivo con mi familia, esto perjudica. Por lo tanto, tengo que ponerme las pilas. Y a veces seguro que lo he dicho, no, es que yo soy así. Vale, que te dure poco la frase. Al cabo de un rato te dices a ti misma, ¿ya estás? ¿Sí? ¿Has hecho la pataleta? ¿Has dicho que eres así? Si perjudicas a ti, al otro, al entorno, ponte las pilas y intenta arreglarlo. Porque, claro, ¿la alternativa qué es?
cada cual en su propio mundo medio narcisista y egocentrista, soy así, y así nos va. No. Si no te gusta, pues... Así, no, claro. Pues es lo que hay. Así nos va. Eso sí, claro. el proceso tiene que ser amable, tiene que ser paciente y, a su vez, tienes que ser amable y paciente con los procesos de los otros, legitimar su experiencia y acompañar de la mejor de las maneras, igual que acompañarte a ti de las mejores de las maneras, sin prisa, sin agobio, sin exigencia, pero poco a poco, ir trabajando. Yo supongo que todos estos cambios, ¿no? Cuando queremos hacer cambios, causan, no sé si lo has mencionado antes, dolor, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cuando veo, sobre todo, personas que están experimentando de manera pues, constante, no sé si cercanas a aspectos más depresivos o más ansiosos, y dices, wow, ¿qué tipo de estrategias le podemos facilitar? Antes has mencionado estrategias de aquietamiento, ¿no? Para reconocer a lo mejor o hacer un cambio de una emoción que a lo mejor no me deja resolver un problema en ese momento. Pero ¿qué hacemos con esas personas pues, que son o que tienen tendencia a experimentar en mayor grado de tiempo emociones negativas y que entran en bucle? ¿Hay algunas herramientas que permitan transformar esto? Sí. A ver, tenemos que diferenciar mucho lo que es una mala regulación de las emociones desagradables, esto entra dentro del contexto de la educación emocional. No debemos olvidar que la educación emocional es un constructo pedagógico de lo que sería un problema de salud mental, que es un ámbito, en este caso, clínico y que tiene que ver con la psicología y con la psiquiatría. A partir de aquí, ¿qué pasa con aquellas personas que manejan mal las emociones desagradables y se quedan en ellas más tiempo del adaptativo, o las viven con una intensidad muy grande? ¿O qué nos pasa a nosotros? ¿O cómo nos podemos ayudar nosotros cuando esto es así? Pues poniendo en marcha estrategias de regulación emocional. Hay dos tipos muy importantes. El primer tipo de estrategias son aquellas que nos ayudan a regular bien las emociones desagradables y los procesos propios del estrés, dentro de las cuales encontramos aquellas que nos permiten descargar, es decir, poner el proceso emocional en un sitio seguro y que no dañe, propias como las relacionadas con la actividad física, con bailar, con tocar, cantar un instrumento, con compartir con una persona nuestras inquietudes, con expresar de manera artística aquello que nos inquieta emocionalmente, etc. Son muy oportunas para bajar la fisiología de la emoción y para poder elaborar bien el relato. Y después hay las estrategias de aquietamiento propiamente, que son las propias de la relajación, de las respiraciones conscientes, de la meditación o rezar, las propias de todo aquello que habilita el córtex prefrontal, que es el encargado precisamente de regular las emociones, que es todo lo que es aquietarse y calmarse, que son las que tienen más impacto. Tienes que implicarte en tu día a día en este tipo de recursos, cómo gestionas las emociones desagradables, y la otra parte, la capacidad de experimentar emociones agradables, que es una manera importantísima una parte importantísima de regulación emocional, que tiene que ver con aquellas actividades que me generan emociones agradables propias de las distracciones de calidad: leer, teatro, cine, arte, las manualidades, lo que quiere jugar, pasar tiempo agradable con personas con las que te ríes y te lo pasas muy bien. Y después las estrategias llamadas de transformación, que se centran en experimentar emociones agradables de aquellas que no son solo emociones, que son procesos humanos complejos y absolutamente luminosos. El amor, la compasión, la ternura, la admiración, la inspiración, y que tienen que ver con aquellas actividades que me permiten experimentar estos procesos que realmente tienen un gran impacto en la regulación emocional. Entonces, ¿la clave dónde está? En lugar de decir, estoy estresado o me siento mal, voy a desplegar alguna de estas estrategias, es desplegarlas siempre para estresarte menos
o para estar menos rato estresado. El compromiso de una persona en su autocuidado emocional, en términos de regulación emocional, tienen que ver con desplegar estas estrategias de regulación emocional diariamente. Y si haces esto diariamente, tu vida emocional es mucho más regulada, mucho más ponderada, conectas más con el bienestar y encima habilitas el córtex prefrontal y lo tienes estupendo para expresar sus funciones. O sea que sí, es dedicar tiempo y recursos. O sea, que lo deberíamos establecer como un hábito. Un hábito hoy en día imprescindible para vivir con bienestar. Imprescindible desde los chiquitines hasta en todas las edades. Sí. Y para ir cerrando un poquito esto, claro, te voy a pedir una opinión, una reflexión. No sé si estáis de acuerdo que vivimos en un mundo cada vez más superficial, ¿verdad? Que cada vez estamos como más distantes uno del otro, ¿verdad? Entre nosotros mismos estamos muy distantes. ¿Dónde quedan las emociones en este momento, en el mundo en el cual nos encontramos? Y si esto tiene que ver porque, como tú has dicho, todavía no hemos alcanzado ese autogobierno tan necesario. Claro, el autogobierno total yo creo que no se alcanza nunca. En el fondo, tú dedicas recursos y tiempo y vas mejorando. Y al mejorar, a la vez te das cuenta del margen de mejora que hay. O sea que eso es un proceso del desarrollo emocional que no tiene fin, como todos los procesos de desarrollo personal o humano, ¿no? Entonces tú hablas de que vivimos en un mundo superficial. Es verdad, profundizamos poco. ¿Por qué? Porque profundizar requiere tiempo y calma. Y vivimos en ritmos absolutamente insanos, muy alejados de lo que se necesita para establecer relaciones profundas con todo. Hablas de esta desconexión. Para conectar realmente con una persona, ¿qué necesitas? Tiempo de calidad y vida de calidad con esta persona. Y nuestros ritmos van muy en contra en este hecho. Por lo tanto, yo lo pienso mucho, ¿no? Hace años, y tampoco tanto, yo podía pensar, es oportuno dedicar tiempo y recursos al desarrollo emocional de cualquier persona, pero hoy en día es imprescindible, porque la complejidad del mundo en el que vivimos es tan compleja que o te construyes unos buenos recursos personales entre los cuales están las competencias emocionales, o es muy difícil tener una vida gestionada con bienestar, con satisfacción y con plenitud. Muy difícil, casi imposible. No sé si da tiempo a lanzar una última pregunta. Me encantaría, si me permitís. ¿Qué crees que si no ponemos remedio lo antes posible, ante todo el uso de estos despliegue o mal uso de dispositivos digitales, qué tipo de carencias, sobre todo, veremos en un futuro a nivel de sociedad o incluso en nuestros jóvenes? Para terminar. Bueno, me encanta la pregunta, porque lo primero que te voy a decir es que si esto se arregla es porque no se quiere. Hace falta una legislación que prohíba el uso de los móviles, desde mi punto de vista, hasta los 18 años, igual que con todos los problemas de salud pública. O sea, que si no lo arreglamos es porque no hay una voluntad política valiente que haga caso a las evidencias empíricas, a la ciencia y a lo que sabemos hoy. Este es el primer paso. El segundo paso es que el Departamento de Educación diga: voy a hacerle caso a las evidencias empíricas y en lugar de dar carta blanca a los centros educativos para que decidan ellos, voy a prohibir el uso de los móviles y voy a racionalizar el uso de los recursos digitales de manera que en las escuelas se aprenda a utilizar la tecnología, pero que no se aprenda a través de la tecnología. En casa, claro que podemos hacer cosas en casa. Podemos dejar los dispositivos móviles en un sitio siempre y no andar por toda la casa con ellos. Podemos prohibir la conexión a Internet a partir de una hora concreta. Podemos eliminar los móviles de las comidas. Podemos hacer muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el mal hábito está instaurado en los padres y en las madres
de la peor de las maneras. O sea, que esto, ¿qué requiere? Sacrificar lo que a ti te apetece hacer para un bien que es posterior y muy importante. Y hoy en día esto de sacrificar, ¿qué va? Queremos tener todo, vivirlo todo y que sea todo estupendo, increíble y no perdernos nada. Si tú quieres educar bien a un niño o una niña, te vas a perder un montón de cosas, porque vas a tener que predicar con el ejemplo. Y esto es que es muy importante. Familias, ánimo, pero se pueden hacer cosas y si hacemos esto, evitaremos las consecuencias que ya tenemos hoy. Tenemos jóvenes y niños con una pobreza de lenguaje espectacular, con una incapacidad de comprender manifiesta, con dificultades para establecer relaciones de una manera fluida y natural y sin conflicto. Tenemos alumnado con problemas para mantener la atención en un periodo de tiempo ni que sea corto. Sin atención no hay aprendizaje. ¿Qué más tenemos? Tenemos a adolescentes que se piensan que el bienestar es Netflix y una pizza. Y me he dado cuenta, no tienes redes sociales y nada, estás viva. Esto es una pasada. La gente vive. Pues la fíjate gente vive. que lo más alucinante es que soy autónoma, incluso trabajo. Pues, incluso consigo trabajo sin redes sociales. Y para ya cerrarlo del todo, por favor, que dejen ya las escuelas, que no dejen ya usar los móviles en las escuelas, porque eso ya, que los niños estén jugando, que se tienen que caer, tienen que jugar, se tienen que relacionar entre ellos y en casa pues también ponerse trampas. Al final hay que ponerse trampas. A eso hemos llegado. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. A ponernos trampas. Así que muchísimas gracias, Laia, y esperamos que, bueno, me gustaría volver a hacer otro podcast sobre las emociones porque creo que se ha quedado demasiado corto. Totalmente. Pues encantada. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Laia. Muy amable. Hasta la próxima. Gracias a la audiencia por escucharnos y os esperamos en el siguiente podcast. Muy amables.